Hola jóvenes, espero que su familia y ustedes estén bien. Esta es la clase grabada para segundo medio. La clase que voy a hacer el día de hoy es una continuación de lo que ya había, un video que ya había mandado anteriormente, que era suma y resta de vectores de forma analítica. Bien, lo que entra ahora es a hacer cálculos de lo que es el módulo de un vector. El módulo de un vector, básicamente, apoyándome con este simulador, es el largo de un vector. Bien, por ejemplo, si yo coloco este vector, que es el vector A, aquí en el origen, de forma horizontal, yo voy a saber que, por ejemplo, desde el origen hasta acá, este vector tiene un largo de 10 unidades. Bien, si por ejemplo, en vez de colocarlo de forma horizontal, lo coloco de forma vertical, aquí yo sé que el vector A tiene un largo de, en este caso, de 20 unidades. Bien, entonces, estos casos particulares, cuando tengo un vector horizontal o vertical, no tendría que generar ninguna dificultad, ya que simplemente es ver hasta dónde llega de largo en el eje X o en el eje Y. Donde se genera la dificultad es cuando el vector tiene alguna inclinación. Cuando tiene una inclinación, vamos a ver que, por ejemplo, si lo coloco así, el vector vendría, recuerden que es la suma, por ejemplo, de un vector en el eje X más un vector en el eje Y. Para yo poder calcular, eh, colocando los componentes horizontales y verticales, si ustedes se fijan, aquí tengo el componente X y el componente Y de un vector. Bien, para poder calcular cuánto mide este largo, aquí tenemos que recurrir al famoso teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras, yo puedo saber cuánto sería este largo, porque este largo del vector vendría siendo la hipotenusa del triángulo rectángulo que aquí se estaría formando. Bien, recuerden que el teorema de Pitágoras dice que si yo sumo este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado, me va a dar este, que sería la hipotenusa, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Para el nivel de segundo medio, chicos, yo voy a asumir que ustedes ya tendrían que saber cómo, se tendrían que saber el teorema de Pitágoras y tendrían que saber aplicar el teorema de Pitágoras. Bien, normalmente el módulo de un vector, que por ejemplo aquí me lo están haciendo ya el cálculo listo, acá, se simboliza con estas dos letras o estas dos rayitas que son horizontales. Normalmente también en física, en vez de poner una rayita, o sea, dos rayitas así, se colocan dos rayitas en ambos lados. Sigue siendo lo mismo, lo que pasa es que en física se hace eso simplemente para hacer como una diferencia entre lo que ustedes en matemática ven como el valor absoluto. Bien, si hay una rayita en ambos lados o dos rayitas en ambos lados, es exactamente lo mismo, sigue siendo módulo de un vector. Entonces, básicamente el módulo de un vector es simplemente el largo que tiene un vector, el largo de esto. Cuando es en horizontal o es en vertical, no hay ninguna dificultad en esto. Lo que complica es cuando hay estamos en vertical. Para yo poder calcular el teorema largo del vector, básicamente es tener los componentes de un vector. Es decir, por ejemplo, si yo coloco este vector así, ¿bien? El componente X sería 30 y el componente Y aquí sería 5. Entonces sería 30 al cuadrado más 5 al cuadrado. Saco ese resultado y a eso le tengo que extraer la raíz cuadrada. Porque recuerden que lo que me va a dar es este valor al cuadrado. Entonces para poder tener el valor solo, tengo que sacar la raíz cuadrada. Un punto que es sumamente importante, chiquillos, que ustedes tienen que saber, es que esto es un largo. Y el largo es un valor escalar. Nosotros ya vimos lo que son los valores escalares y tiene una gran particularidad, como todo valor escalar, que no puede ser negativo. Es decir, si yo, por ejemplo, coloco el vector así, si ustedes se fijan, aquí el componente es menos 5. Recuerden que el teorema de Pitágoras dice que es el primer componente, que por ejemplo en este caso sería el 30 al cuadrado, más este componente que es menos 5 al cuadrado. Entonces sería menos 5 por menos 5 y eso me da 25. Entonces tenemos el menos por menos, recuerden que eso es positivo. En el teorema de Pitágoras nunca les puede dar un valor negativo del largo de un vector. Jamás. Por ejemplo, aquí voy a poner los dos componentes negativos. Aquí tengo el componente x negativo y el componente y negativo. Es decir, menos 5 al cuadrado sería 25 más menos 5 al cuadrado que es 25. Esa suma me da 50 y a eso yo les extraigo la raíz cuadrada. Bien.